Buenas tardes, estamos en la 1803, la radio del mundo del trabajo. Estamos en una nueva edición, un nuevo programa de la película completa que forma parte de la programación de nuestra radio, en el primer programa de la segunda temporada. Hoy traemos una película muy especial que nos parece que es fundamental y esencial porque forma parte de un documento histórico, parte de nuestra historia, la historia de nuestro país, pero sobre todo la historia de los trabajadores y la organización de los trabajadores, sobre todo a principios del siglo XX. Y también porque pone en evidencia y rescata un enorme trabajo de nuestro querido Osvaldo Bayer, periodista, escritor, historiador, que viene a salvar de la oscuridad y a poner en evidencia y a la luz toda la organización de los trabajadores, como decía, de principios de los años 20, y también pone en evidencia qué es lo que sucede cuando todo un aparato estatal se pone al servicio de los intereses económicos, de los grupos económicos concentrados y no al servicio de los intereses y el bienestar del pueblo y sobre todo de los trabajadores. Nos acompaña como siempre acá una trabajadora también, trabajadora de la educación, la profe, experta en historia, experta en cine, Marita, le decimos María del Carmen Gallo, pero Marita, también una amiga. Para los íntimos. Para los íntimos. Bienvenida, Marita. Bueno, muchas gracias. Hoy vamos a trabajar, como muy bien decías, una película muy comprometida que se llama La Patagonia Rebelde, y que está basada en textos que Osvaldo Bayer va a publicar en toda esa historia, primero una revista, y que después se van a convertir en unos libros que van a ser tomados como base para que el director y el productor, Olivera y Fernando Ayala, retomen la problemática. Estos libros, esta colección que escribió Bayer, se llamaban Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Y trae sobre la mesa un momento de la historia argentina que ronda 1920 a 1922 aproximadamente, en la Patagonia, una serie de hechos que coadyuvan, que construyen la historia del movimiento obrero en la Argentina. No arranca ahí, porque trabajadores hubo siempre. Pero especialmente hay una etapa muy fuerte de la presencia de los conflictos obreros en nuestro país que van entre el 18 y el 22 aproximadamente. Es un momento histórico que define a la organización económica y social de nuestro país. Eso no quiere decir que antes no hubiera habido conflictos muy graves, y más en Rosario. Ojalá que en algún momento podamos hablar especialmente de los conflictos que hubo en Rosario, que fueron muchos y desde el principio del siglo. No en vano, Rosario fue llamada la Barcelona Argentina, tiene que ver con esto. Pero en el caso específico que nos trae hoy la película, trabaja los conflictos en la zona patagónica en la década del 20, en 1920, que es lo que vamos a abordar hoy. Sí, pues se ponen en evidencia también los conflictos sociales, ¿no? A raíz de una marcada diferenciación de las clases sociales, por un lado los terratenientes, muchos extranjeros también, y por otro lado los obreros, que también eran muchos inmigrantes, sobre todo chilenos, españoles. Sí, bueno, a ver, si nos alejamos más allá de la narración de la película, que es una narración, vamos a clasificarla. En la película es algo así como se le decía en ese momento un western argentino, ¿no? Es un drama histórico que tiene fundamentos muy válidos para su construcción y que no eran tan común de llevarse a cabo en la cinematografía argentina. Si bien hay algunas, pero en la década del 70 comienza una preocupación por muchos de los directores argentinos en trabajar estos temas históricos.
Por ejemplo, en esta misma época es el Juan Moreira de Leonardo Fabio o Operación Masacre de Cedrón. O sea, hay una preocupación de volver sobre determinados conflictos y bueno, la Patagonia Rebelde va a ser uno de ellos también. Esta película, como vos decías, que habla de inmigración, yo pensaba cuando uno piensa porque vos pensás qué compone el nombre de esta película. Una cuestión toponímica, la Patagonia, lugar, rebelde, o sea, raro, porque en general en la escuela este lugar nos lo muestran históricamente como deshabitado, ¿no? Es la conquista del desierto, primero. La primera vez que vemos la Patagonia en la escuela es esa. Es un lugar que no tiene habitantes, sumamente mentiroso, porque es una zona totalmente habitada por los pueblos aborígenes, y las distintas poblaciones que van a ir llegando, españoles, y después, como vos bien decís, mucha inmigración. En esta película que trabajamos hoy se va a ver una variada inmigración. Inmigración que viene de Europa, italianos, españoles, polacos, húngaros, franceses, de todos los lugares del mundo, de una Europa en crisis, ¿no? Que expulsaba mano de obra con todo lo que estaba pasando en esa Europa y llegaban a distintos puntos de América donde poder, como decíamos en uno de los primeros programas, subsistir de la mejor manera. Y llegaban a los lugares de América que les ofrecían posibilidades. En el caso de Argentina, y en el caso de Brasil también pasaba, y en el caso de Estados Unidos. Estos lugares van a ser lugares que van a recepcionar mucha mano de obra inmigrante que van a llegar para poder fare l'America, decían los italianos, ¿no? Hacerse la América. Esto es lo que vamos a ver en la película. Uno dice, ¿qué pasa? ¿Cómo es esa población patagónica? Y es sumamente heterogénea. Está compuesta especialmente por todos estos inmigrantes ultramarinos, pero también inmigrantes chilenos, que hasta hoy todavía siguen existiendo esta cuestión de que vienen para levantar cosecha, cuando hay que levantar la vid en Mendoza, se cruzan la cordillera porque es tiempo de trabajo intensivo y se dan esos migrantes, lo que se llama la mano de obra estacional, como pasaba en la película, en la Patagonia, con la esquila de la oveja. Claro, especialmente están por un lado los obreros, los trabajadores rurales, en su mayoría extranjeros, pero también los dueños de los territorios patagónicos eran en su mayoría extranjeros y con inversionistas también. Sí, había argentinos, había norteamericanos, había ingleses y había alemanes. No es raro que esto sea así, porque nosotros vamos de la mano en nuestra construcción capitalista de la inversión de capital, especialmente británico, y ellos lo hacen de la mano de los frigoríficos, del ferrocarril especialmente, y bueno, y de la lana. La lana, que va a ser un producto, una materia prima que a su vez los ingleses se van a llevar para después manufacturar en Inglaterra. Esto es así. Ahora, recién decíamos de los chilenos que venían, y a veces ni siquiera hablar de los chilenos, porque en la película se habla inclusive de lo que se le dice, no a nosotros, que se le dice chilotes, que son los que habitan la isla de Chiloé. Que sufren también una discriminación a veces dentro de sus propios países, un poco xenofóbica, por ser habitantes de la isla, ¿no? Y esos eran especialmente los que venían para trabajar en la esquila de la oveja, ¿no? O sea, sí, vemos una población obrera sumamente heterogénea. Algo que quiero decir y que podemos quizás continuar en otros momentos, ya que hablábamos de la construcción del movimiento obrero, es que nosotros nos hacemos a la idea de que cuando llegaron los inmigrantes vinieron amorosamente, crearon sus familias y fue así. Pero estos inmigrantes, además de venir con sus cuerpos, almas y familias, también trajeron las ideologías que se desarrollaban en Europa. O sea, traerlos y despojarlos de todo aquello que pasaba en Europa es imposible. ¿Por qué digo esto? Porque traían las ideologías que estaban de moda en Europa. Y estas eran dos especialmente, que son las que se ven expresadas en la película. El anarquismo
y el socialismo. Especialmente desarrollado el anarquismo en la película y el anarcosindicalismo, ¿no? Entonces, bueno, pensar un poco más allá, ¿no? Que nuestra clase obrera se nutrió en esos inicios justamente por estos insumos que se les va poniendo. Exacto, sí, se nota en la película, se ve justamente en una de las escenas que comienza prácticamente una de las primeras escenas con una asamblea con dirigentes anarcosindicalistas y con un conflicto a raíz de unos trabajadores, creo que de un hotel donde tienen sueldos atrasados y donde también no tienen, pelean por mejores condiciones laborales. Y algo que me llamó la atención, anotar algunas cuestiones discursivas mientras iba viendo la película. Bueno, en esa escena uno de los dirigentes le decía a los asambleístas, a los trabajadores, que el explotador lo que quería era reemplazar al trabajador de forma barata. Y esto es un discurso que hoy circula, sobre todo en el contexto en el que estamos, en medio de un tratamiento de una reforma laboral, donde justamente uno de los puntos, entre otros, tiene que ver con la posibilidad del patrón o del empleador de despedir, reemplazar trabajadores de forma gratuita o por lo menos con menos costos. Pero sin duda, es uno de los problemas de la película, el abaratamiento de la mano de obra, que la vemos hoy en día con mayor tecnología, con otras características, pero que se dio siempre. Vos fíjate que a medida que se va avanzando, la película trabaja un conflicto en donde los obreros van a pedir que ese conflicto se subsane. Llega un interventor, un mediador, digamos, enviado por el presidente para que lleve a cabo esta mediación y lograr un convenio que les permita tener algunos derechos. Yo cuando escucho, porque el director de la película está bastante pormenorizada la descripción de cada derecho, no lo puedo creer. Hoy en día no lo puedo creer. Velas. Un lugar un poco mejor calefaccionado. Un lavatorio. Velas, un lavatorio, jabón. A ver, claro, estamos hablando de barracas donde dormían los trabajadores que, como decíamos recién, migraban de un lado al otro. Era realmente una forma de vida terrible. Entonces lo que ellos pedían era casi para subsistir, no estaban pidiendo otra cosa. Sin embargo, para los dueños de estas estancias, esto era un gasto que contradice eso que vos decís, ¿cierto? El abaratamiento de la mano de obra. Sí, como ¿cierto? también se trata de hacer creer que eso es un gasto, el bienestar del trabajador. Sí, y no solamente se da en lo rural, también en la ciudad, porque el tema de la Patagonia se pone complejo, porque no solamente se levantan los trabajadores rurales, sino también los de los hoteles que están en las ciudades importantes, en Río Gallegos. Bueno, entonces, esto hace que el conflicto vaya tomando otras dimensiones. Y además, los grupos de la élite, los que están en el poder, también van teniendo miedo. Porque en el mundo están pasando cosas donde los obreros están teniendo cada vez más protagonismo. Y los obreros se estaban organizando, y también una de las cuestiones fundamentales que tenían era la solidaridad. Por eso, decir, no eran solamente los rurales, sino que también los otros obreros, los otros empleados, se unían a la causa, para decirlo de alguna manera. Y esto que vos decías de las condiciones laborales, porque en la película hay dos, empiezan a tener temor y a pedir ayuda los dueños de las tierras, a pedir ayuda a Irigoyen en ese momento que era el presidente. Y en la primera visita, el teniente coronel, que es enviado por el presidente, cuando vuelve dice, en realidad el problema es que no están trabajando en condiciones humanas, el problema lo tienen las instituciones y la policía. Y bueno, y ahí sigue, ¿no?, el conflicto. Y después tiene una segunda vuelta, donde, bueno, se hace efectiva el cumplir el deber, porque muy inteligentemente el presidente le dice, vaya a cumplir su deber. Sí. Y de esa manera sucede. Sí, a ver, en la película está todo agarrado también, sí, con pinzas, y le dice, vaya a cumplir su deber, pero se lo dice un funcionario, no se lo dice, él menciona que se lo dijo el presidente. Pero, ¿qué es cumplir su deber? Claro.
¿no? Es muy ambiguo también, vaya, reprima, mate gente, bueno. Es más, él vuelve hasta con el reproche de la élite de la zona patagónica por no haber hecho lo que ellos esperaban. Esa élite que se movía muy libremente, no nos olvidemos que en ese momento todavía no era provincia Santa Cruz, toda esta región, era territorio nacional. Entonces el gobernador se ponía desde Buenos Aires. Esto también nos permite dimensionar una época muy distinta a la que vivimos nosotros hoy en día, donde los sistemas democráticos funcionan más autónomamente desde los lugares. Esto no pasaba en ese momento histórico. Entonces todo estaba digitado desde los lugares centrales, en este caso Buenos Aires. De hecho, el gobernador después ha nombrado secretario general de la sociedad rural. Claro, por ejemplo, se les pide, hay como, por eso yo dije élite, ¿no? Porque en general forman parte del mismo sector económicamente importante y ese es quien tiene en sus manos el poder político también, ¿no? Eso es lo que vamos viendo. Por ahí se ve alguna disquisición con el poder judicial, aparece un juez que intenta poner orden, pero que al final se tiene que subvertir a lo que termina diciendo el poder militar que posteriormente actúa. En ese momento era el poder real. Claro, tal cual. Una de las cosas que también me gustaría rescatar, que en un momento tienen un triunfo antes de que suceda el hecho trágico, que ellos mediante esa primera huelga logran que después se le paguen, mediante la organización logra que se le paguen los sueldos atrasados. Y el convenio, exactamente, lo que yo pedí. Logran un convenio para que puedan respetar las cuestiones básicas, las necesidades básicas, los derechos básicos de los trabajadores, y empieza una cuestión de afiliación. Y hay una escena muy importante, Lupi creo que es esta película, eso no lo dijimos, lo vamos a nombrar, sí, tiene actorazos argentinos maravillosos. Como decía, Federico Lupi, que hace un papel fantástico de Facón Grande. Está también Pepe Soriano, que hace del alemán Schulz, maravilloso. Luis Grandoni, que hace de Antonio Soto, uno de los protagonistas, y el malo de la película, que esta reunión también es un poco el homenaje a él, al maravilloso actor argentino Héctor Alterio, que acaba de fallecer hace muy poquito tiempo, y realmente ha creado, yo creo que los más malos de la cinematografía argentina, todos lo odiamos, y eso nos muestra lo gran actor que era. Hay gente que hace de muy buena, pero después uno en la vida real, pues yo siempre digo, el que hace de muy malo en una película, vos te das cuenta de lo gran actor que es cuando después lo contrastás en la vida real por cómo es, cómo piensa. Y hay buenos que no son así, que parecen muy buenos, pero cuando uno lo ve en la vida real, no sé si se entenderá. Pero bueno, es el caso de uno de los actores de la película. De uno de los actores de la película que sí, uno no puede entender a veces. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó en el medio? Bueno, Facón Grande, cuando habla con los peones, él es como una especie de activista ahí dentro de su lugar de trabajo. Los peones le decían, ¿qué hacemos? ¿Por qué tenemos que afiliarnos? Y él le respondía algo muy sencillo y muy real, que es para que tengamos a quien nos defienda ante los patrones malos. Y no hubo ninguna duda, porque una vez se pregunta, ¿no?, de qué sirve o para qué sirve la representatividad o la representación de alguien, por ejemplo, los sindicatos, porque no todos tenemos la posibilidad de, primero, la fuerza colectiva, por supuesto, y la representatividad de que hay personas que son capaces, que inclusive también tienen ejercicio y se profesionalizan para poder negociar y para poder defendernos mejor. No todas las personas individualmente tienen la capacidad quizás de sentarse con su patrón a pedirle lo que necesita. Sí. Porque hay una desigualdad de poder que justamente lo que se trata es de profundizarla para que haya una desigualdad de poder para justamente a favor de los empleadores, en este caso de los patrones. Sí, eso se ve claramente en la película en varias instancias. Esta cuestión de la diferenciación de clase está muy marcada. También pensemos que
el director, el guionista, intentan darle la impronta del contexto histórico en donde ocurren todos estos hechos. Entonces, ese era el ambiente. Ningún obrero le iba a hablar de igual a igual a su jefe porque él era considerado un inferior. Y se le sumaba eso que era un inmigrante también. Porque, a ver, hoy en día nosotros hablamos de los derechos humanos y todo esto parece que tuviera otro rigor. Y no es así. A ver, se subestima al otro según la condición social que tenga, según el color de piel, a veces según su sexualidad. Esto nos habla del tipo de persona que tenés enfrente. En esta época en la que estamos trabajando, era impensable que un obrero le hablara cara a cara a su jefe, porque no formaba parte de lo estipulado socialmente. Claro. Exactamente. Y claro, lo que estamos viendo, justamente por eso hablábamos de la construcción del movimiento obrero, es que los obreros se empiezan a organizar. En la película se nombra en varias oportunidades la Fora, como las primeras organizaciones obreras, que por supuesto van a estar con estas ideas que traían desde Europa, el anarquismo, el socialismo, el anarcosindicalismo, y les va a ir permitiendo construir su entidad. Ahora fíjate, en una parte de la película es maravillosa, usan lo que les entregan, lo que ellos habían ganado con la huelga, digamos, los pesitos que les habían podido sacar a los dueños de las tierras para comprar una imprenta. O sea, ese era el arma que ellos iban a utilizar justamente para difundir y hacer crecer las ideas de este movimiento obrero que debe crecer para poder defender sus derechos. Exactamente, es simbólicamente, digamos, y también realmente el valor de la imprenta para difundir ideas y difundir verdades. Bueno, en esta película, se habla de la imprenta, pero, por ejemplo, paralelamente a este conflicto se van a ir dando unos años antes, unos años después, lo de la Semana Trágica en Buenos Aires, o lo de Quebracho que hablábamos la otra vez en la provincia de Santa Fe. Y uno de los problemas era que los dirigentes obreros que se establecían en estos lugares, una de las cosas que hacían, además de charlar del problema obrero, era enseñarles, era hacer como una especie de escuelita, donde sí, había ideología, pero la mayoría de las veces se les enseñaba a leer y escribir, cosas que los obreros no sabían. Entonces el sindicato, ese futuro movimiento, va a ser la escuela de esta gente, porque va a ser quizás el único en la casa que sepa leer y escribir. No en vano, cuando ellos quieren destruir todos estos movimientos, por los primeros que van, es por los delegados. Por los delegados, de hecho, en las escenas, en los fusilamientos, está el patrón identificando a quién se debía fusilar y a quién no. Y los primeros eran los delegados de estancia, los dirigentes, a los que se les adeudaba sueldos. Claro, así achicamos el gasto. Claro. Y Marita, ¿por qué no se resuelve el conflicto? Porque ellos ya habían conseguido un convenio, pero ¿quiénes no cumplen con el convenio? Y los dueños de la tierra, por supuesto, los empresarios, porque seguramente el costo era muy elevado para ellos. Entonces, aparte también, acá hay una cosa muy importante. Además del movimiento obrero, que estamos viendo su construcción, un agente importante que debe también estar presente para la construcción de todo esto es el Estado. El Estado no puede desaparecer del medio, porque el Estado tiene que mediar si es a favor de los más desfavorecidos, es lo que correspondería en este caso y siempre, porque para eso está, por lo menos es mi postura. Para eso debería estar. Debería estar. Bueno, estamos pasando épocas donde esto no sucede muy a menudo, pero eso es lo que debería pasar. Y nosotros vemos que no hay un Estado. En la película es esto que quieren construir los obreros y del otro lado la palabra de un gobierno lejano en Buenos Aires y que se hace oír por la mano militar, ¿no? Por una orden militar que en un primer momento, como vos decís, es de, arreglar de alguna manera y convenir de la mejor manera y después terminar, cuando esto no se cumple, con una ley marcial que va a llevar a la muerte
Claro. al fusilamiento de muchos de estos obreros. Claro, la utilización de la militarización para reprimir a los obreros. Bueno, a ver, si bien una de los que más han estudiado esto ha sido Valle en el caso de la Patagonia, pero ahora hay un montón de situaciones similares que se dieron o con trabajadores o con pueblos originarios que están saliendo a la luz y que se están pudiendo analizar y cuáles fueron las características que tuvieron. Porque claro, son poblaciones sumamente vulnerables y que era muy fácil lastimar o bueno, como en este caso, hacerlas desaparecer, porque en realidad eso es lo que hacen. Si bien en los diarios de la época se escucha, se habla de esto que está pasando en la Patagonia, al poco tiempo esto empieza a desaparecer, porque también hay toda una tergiversación en los medios, porque por ejemplo se confunde esta cuestión de la construcción del movimiento obrero con bandoleros, con bandidos que podían hacerse de las suyas y que atacaban a esos buenos que venían a poblar la Patagonia y a quedarse con muchas hectáreas de tierra. Quiero decir, esto siguió pasando y pasa hoy en día, esta cuestión de tergiversar lo que realmente ocurrió. Sí, tergiversar la historia, tergiversar los hechos para justificar la acción, en este caso el fusilamiento de los obreros y de los sindicalistas. Sí, sin duda. Yo decía esto porque, a ver, esta película es una película histórica, pero que también se desarrolla en un momento histórico. Esta película se construye, en el 72 Bayer va publicando lo que decíamos antes. En el 73 se prepara el guión y se filma la película. 1973, con todo lo que pasaba en nuestro país, sí, con el regreso de Perón, con Cámpora, con la ida de Cámpora, con la llegada de Perón al poder. Entonces esto va a llevar que esta película tenga una historia dentro de la historia. Como siempre decimos, las películas contienen dentro de sí mucho más de lo que expresan. Y esta película lo tiene. Primero tienen que lograr la autorización para hacerla, porque van a trabajar un tema muy complicado, como es el tema de los militares. Y no solamente por los que habían dado los golpes de Estado, sino por el mismo Perón, porque Perón también era un militar. Y también tiene que dar autorización posteriormente para que se estrene esta película. Entonces, bueno, cuando se empieza a preparar, no sé si la casualidad o los hechos, que en el Inca y en el ente regulador estaba Getino y estaba Sofici, y como que la película va a lograr un empujón en sus inicios y también créditos, porque para hacer una producción de esta importancia necesitan dinero, y no solamente el Inca, que por supuesto que participó, colaboró con esto, sino también ferrocarriles, yacimientos petrolíferos fiscales, varias empresas del Estado van a colaborar para poder llevar a cabo esta película. Inclusive, alguien que estaba muy interesado era Jorge Zipernik, que era gobernador de la provincia de Santa Cruz, y que su papá había sido uno de los obreros patagónicos que habían participado de estos eventos que se describen en la película. Así que bueno, él era, cuando se filma la película, entre enero y febrero del 74, él está presente. Y digo 74 porque ya la cosa se está poniendo caliente. Ya empiezan a haber amenazas de la AAA que empiezan a dar vuelta y que empiezan a amenazar a los actores, y se habla de los militares. Cuando digo la AAA, sabemos que hablamos de la Alianza Anticomunista Argentina, y esta película que va a hablar del anarquismo y del socialismo y de los inmigrantes, era un cóctel bastante explosivo. Claro. Bueno, la cosa es que bueno, todo esto se va sumando en ese contexto que va acompañando la película, que bueno, el gobernador, que yo nombraba, Zipernik, cuando termina la película y después cuando venga el golpe, va a ser no desaparecido, pero sí metido preso, y nunca se le decía cuál era la causa. Y dice
Maurice Bayer cuenta mucho tiempo después que una de las razones que él aludía era haber apoyado justamente esta película. Él se encargó, por ejemplo, de los espacios para desarrollar gran parte de los escenarios, de la comida, de la hotelería, o sea, ayudó mucho el gobernador y estiró, porque desde Buenos Aires le venían a tirar las orejas diciendo ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo en tu provincia, ¿no? En Santa Cruz? Pero él trató de defenderlo, bueno, hasta que se terminó la película, así que fue a pedir por favor que cuanto antes se terminara de filmar porque corría peligro, bueno, y después lo que pasó demostró que, bueno, esto era así. Esto era cierto. Sí. Lo que se ve mucho en la película y de una manera muy expresa es la criminalización de la huelga, la criminalización de la protesta, la criminalización, de hecho, a los que son apresados, los dirigentes gremiales y los trabajadores que son apresados, no se los nombra como trabajadores, sino se los nombra como delincuentes. El problema era que los fusilaron, pero no tenían lugar tampoco donde tener tantos delincuentes, decían en la película. Eso lo expresan directamente, sí, en la película, pero a mí, desde lo histórico, me hace pensar muchas cosas. También son muy cuidadosos, y eso nos hace pensar en muchas cosas, con lo que escriben. No dicen fusilados. O sea, todos los fusilados aparece como que se levantaron por algo, porque hicieron algo, o sea, sí, no es porque exactamente, porque en los papeles tiene que estar todo más o menos arregladito, o sea, es una, no te digo una primera instancia escrita donde limpia de culpa y cargo a quienes llevan a cabo quizás algo que va en contra de la ley. Pero hoy no era la patria, digamos el nombre de la patria. Y de los hombres de bien que también son nombrados, son todas frases o todas ideas que están totalmente vigentes, ¿no? Parece que siempre estamos discutiendo o tenemos, digamos, discusiones nuevas, pero en realidad son discusiones de hace un siglo, como por ejemplo criminalización de la huelga, jornadas laborales extensas, interminables, bajas condiciones de trabajo, por ejemplo, ellos lo que hicieron los terratenientes también es trasladar a los trabajadores, porque en ese momento quizás no era la época de las vacas gordas, para decirlo de alguna manera, entonces las pérdidas de ganancias se las trasladaban a los trabajadores, y de hecho después, cuando terminó todo y fueron fusilados y se produjo esa gran masacre, como consecuencia tuvo una baja de salario, o sea, ni siquiera quedaron como estaban, tuvieron una baja de salario, peores condiciones laborales, no solamente se retrocedió, sino que se empeoró, y lo dijeron en la película como una manera ejemplar, como un modo de enseñanza, que lo dicen expresamente, explícitamente, sin ningún tapujo, ¿no? Sí, a ver, los hechos históricos siempre son pedagógicos. O sea, los ciudadanos aprendemos, esto se puede hacer, esto no lo hagamos porque quizás nos vaya un poco mal, ¿no? Entonces es como que también el Estado, si está el Estado, porque cuando el Estado no está, como decíamos recién, se actúa desde otros lugares, pueden actuar y no dejar, digamos, la posibilidad del accionar que corresponde en un conflicto como el que estamos viendo. O estar al servicio de otros intereses, sino los intereses que deberían estar representando. Parecería que lo que se trata es de sostener un sistema de explotación, ¿no? Bueno, a ver, hoy en día la cuestión obrera claramente puede tenerlo, esperemos, bien claro esto. En este momento histórico que estamos viendo, estaba en construcción. ¿Cuál es uno de los problemas que tienen los militares? Cuando van a pedir hablar los trabajadores, los delegados de los trabajadores, el argumento que tiene el teniente coronel para no atenderlos es justamente que era un inmigrante y que él no iba a hablar con nadie que no fuera un representante de su patria. Y la mayoría de los trabajadores eran inmigrantes, que habían llegado justamente porque había políticas de Estado que habían posibilitado que esos inmigrantes llegaran porque hacían falta ¿para qué? Cuando hay países que reciben grandes cantidades de mano de obra extranjera es para bajar el precio de la mano de obra. Es así. A mayor cantidad de brazos, sobre todo en ese momento histórico, el precio de la mano de obra baja. Cuando tenés menos trabajadores,
el precio de la mano de obra, si hay un producto explotable, sube. Esto es así acá y en la China. Ahora la tecnología puede cambiar un poco la cosa, pero en ese momento histórico era así. Entonces, bueno, claramente vemos esto en la película. Y otra de las palabras que vos decías también, que notamos que hay alguna repetición, como lo que estamos viviendo hoy en día, es cuando hablan de gente de bien. Esa palabra yo la escuché en varios otros lugares. Esta no es gente de bien. ¿Qué es ser gente de bien? Ser un trabajador, inmigrante, quizás chilote, es no ser gente de bien. La película también, algunos que la critican dicen que trabajan muy los buenos y los malos. Puede ser, muchas veces las cosas se dan de manera mucho más compleja. Pero en realidad yo creo que es un buen exponente para sumergirnos y entender un poco de dónde venimos, qué somos. Sí, que por ahí esa es la idea que tenemos ahora en este programa, de traer películas que sean inspiradores como para poder pensar, reflexionar y poder entender ciertos orígenes, ciertas cuestiones. Y ahora mirando en perspectiva, después de 100 años, estamos en un contexto donde se está tratando una reforma laboral, en donde vuelven a aparecer estos mismos temas que son los mismos de hace un siglo atrás, ¿no? Y donde no solamente se ve afectado el trabajador en sí, porque a veces parecería ser que una reforma laboral, o lo que pretenden llamar reforma laboral, que como dijimos es una precarización y a la cual por supuesto nos oponemos rotundamente, tanto como trabajadores como también como organización sindical, porque pone en riesgo la pérdida de derechos que han sido resultado de grandes luchas, de grandes conquistas, y también pone en riesgo y atenta contra el bienestar de cada uno de los trabajadores y de cada una de nuestras familias, que siempre vamos a defender hasta las últimas instancias. Entonces, parecería ser que afecta solamente al trabajador. En realidad, con esto que pretenden implementar y llevar adelante, se ve afectado las obras sociales, la recaudación de las provincias, se ven afectados los comerciantes, no solamente los convenios, las formas que tenemos de trabajar para seguir adelante con la subsistencia de nuestra familia. A ver, no estamos pidiendo nada del otro mundo, pero esta película es una película que nos permite pensar. Vos fíjate que como hecho cultural, siempre la ponen en los top 5, en las más importantes películas argentinas. No sé si es una de las más importantes, pero realmente sentó precedentes como para pensarnos y construirnos. El día que muere Perón, el 1 de julio del 74, esta película gana, Julieta Massina nombra el oso, le entrega el oso de plata en la Berlinale, en el Festival de Berlín. O sea, dimensionemos del tipo de película que estamos hablando a nivel internacional. Dura desde que la estrenan, que la autorizan para que se pueda ver, 4 meses en cartel. Perón, antes de morir, un poquito antes, autoriza su exhibición y dura 4 meses en cartel, porque el mismo Olivera, el director, toma la decisión de sacarla por esto que decíamos antes, por el contexto de violencia que se venía dando y tan fuerte que él pensaba que, una película que hablara de los militares era sumamente conflictiva y ellos no querían cooperar. Sin embargo, los circuitos internacionales seguían funcionando y allí gana este premio que te estoy diciendo, colosal para el cine argentino. Algo que quiero agregar, que ya vamos a ir terminando, no se asusten, es que la película es muy masculina, aparecen muy pocas mujeres, que más que mujeres son un decorado las mujeres que aparecen, ¿no? Pero hay un broche de oro que no aparece en la película, pero que Osvaldo Bayer se encargó mucho de explicar, que son las putas de San Julián. Las putas de San Julián son chicas que trabajaban en un prostíbulo en esta pequeña ciudad de 1000 habitantes en esa época de la provincia, a la cual cuando termina el conflicto y cuando ya mataron, fusilaron a los obreros que tenían que fusilar o que ellos creían que tenían que hacerlo, es como que tienen, antes de volver a Buenos Aires, un día de descanso y van a ir a este prostíbulo, el de una catalana, una mujer española, que está formado por 5 discípulas, así se les decían a estas chicas, que son 3 argentinas, una española y una inglesa. Y estas mujeres se niegan a atender a los soldados.
Los sacan a escobazos. Sí, literalmente. Exactamente, por lo que había acontecido, por lo que ellos, quizás hasta sus propios clientes, amigos o maridos, habían padecido a manos de estos soldados. O sea que las que se revolucionan en contra de estos soldados, de esta masacre que ellos hacen, son estas chicas que son después apresadas, pues llevadas prisioneras, y la única que vuelve es una inglesa que se llamaba, creo que Maud Foster, porque todas se van después de San Julián, y ella regresa y está enterrada en el cementerio de San Julián. Esta chica que es, creo que hoy en día es patrimonio de la provincia, porque bueno, es casi algo para recordar muy importante de ese momento histórico que le tocó atravesar a toda la región. Bueno, Marita, tenemos acá esta película, que como decía al principio es un documento histórico. Sí. Así que bueno, invitamos a todos y a todas a que la vean, si es que no la vieron, sí, o si la vieron hace mucho la vuelvan a ver, que volvamos a pensar de dónde venimos, la importancia de la organización, la importancia de estar unidos, de la identificación de clase y de que todos formamos parte de la misma sociedad, ¿no? Y lo importante de defender los derechos, y no solo laborales, sino los derechos humanos. Y los derechos culturales. El cine forma parte de una cuestión cultural que nos construye, nos identifica, y como tal, por eso lo estamos haciendo aquí. Podríamos hablar de un montón de cosas, pero elegimos el cine porque sintetiza un montón de cosas que somos y nos permite expresarlo. Tú lo has dicho. Bueno, Marita, muchas gracias por tenerte otra vez acá, así que bueno, los esperamos a todos y a todas en el próximo programa de La Película Completa. Mírenla.